Los químicos y los procesos químicos forman una parte importante de nuestras vidas, desde los vehículos que conducimos hasta los alimentos que consumimos y las formas en que descansamos. Dependemos de una amplia gama de químicos para facilitar nuestra vida y hacerla más segura y conveniente. Es probable que su trabajo le ponga en contacto con químicos y procesos químicos. Incluso el simple acto de poner gasolina en su vehículo significa transferir un líquido altamente inflamable de un contenedor a otro. Y mientras el producto final trae grandes beneficios, los químicos pueden ser peligrosos e incluso mortales. Por ejemplo, a menudo se utilizan corrosivos en la elaboración de fármacos que salvan vidas. Sin embargo, estos mismos químicos pueden causar daños en la piel, ceguera e incluso la muerte. Aunque algunos de estos químicos son muy peligrosos, puede manejarlos de manera segura si sabe con qué está trabajando, cómo manejarlos y qué hacer en caso de emergencia. Este programa le muestra cómo identificar ciertos riesgos químicos, manejar los químicos con seguridad y cómo debe manejar las emergencias que involucran a estos químicos. Puede identificar los riesgos potenciales de un químico de diferentes maneras, incluyendo el tipo de riesgos que presenta, su estado físico y sus efectos en la salud. Los químicos pueden presentar 4 tipos básicos de riesgos en el lugar de trabajo. Pueden ser riesgos de incendio, que se encienden y se queman con facilidad. Pueden ser tóxicos o venenosos si se tragan, inhalan o absorben por la piel. Pueden quemar la piel al contacto y pueden reaccionar de forma peligrosa cuando entran en contacto con otros materiales. Los químicos peligrosos pueden ser sólidos, como el metal de sodio, líquidos, como la gasolina, o gaseosos, como el cloro. El efecto que un químico tiene en su cuerpo puede ser agudo o crónico, dependiendo del tipo, frecuencia y tiempo de la exposición. Por lo general, los efectos agudos ocurren rápidamente como resultado de la exposición a corto plazo y por lo común no duran mucho tiempo. Los efectos crónicos se desarrollan con el paso del tiempo y en ocasiones se manifiestan muchos años después de la exposición. Generalmente son el resultado de la exposición repetida o a largo plazo. Por ejemplo, el benceno se produce de forma natural en el petróleo crudo y el gas natural. Además, es común que se utilice como solvente o materia prima en la fabricación de diversos productos. Los efectos de la exposición al benceno a corto plazo o agudos incluyen irritación severa en la piel, sensación dolorosa de quemadura, y una condición conocida como neumonía química. En esta condición, el benceno se absorbe con rapidez a través de la piel, provocando que los pulmones se hinchen. La exposición a concentraciones bajas de benceno a lo largo de mucho tiempo puede producir efectos crónicos como enfermedades de la sangre, daños a los cromosomas y bajo peso en los recién nacidos. El conocimiento es su herramienta más poderosa al momento de manejar los químicos. Empiece por reconocer el riesgo o los riesgos específicos que pueda presentar el químico. Las hojas de datos de seguridad de materiales, o MSDS, son una de sus mejores fuentes de información sobre los químicos que utiliza. Contienen un resumen de los riesgos del químico, así como el manejo y los métodos de almacenamiento adecuados. Las MSDS también enumeran información importante para su protección, como los límites de exposición permisibles, el equipo de protección personal adecuado, técnicas para combatir incendios y procedimientos de emergencias. El primer paso para identificar un químico es leer la etiqueta. Cada químico que llega a la instalación debe tener etiquetas precisas que contengan información específica. Lea la etiqueta para descubrir los ingredientes peligrosos del químico, el mayor riesgo que representa y el nombre y la dirección del fabricante que puede proporcionar más información. Asimismo, la etiqueta proporciona el número del Servicio de Compendios de Químicos, o CAS. Utilice este número cuando busque información sobre el químico en la computadora o cuando tenga alguna duda sobre la identidad del químico. También puede ser necesario al volver a hacer un pedido del químico. Además de las etiquetas de identificación, cada contenedor de químicos debe tener una etiqueta de riesgos. Existen 2 sistemas principales de etiquetado vigentes para identificar los riesgos de un químico, uno desarrollado por el Departamento de Transporte y otro por la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios, NFPA. El sistema de las autoridades del transporte utiliza etiquetas y letreros de colores en forma de diamante que describen la naturaleza de los riesgos químicos.
Los ejemplos de las etiquetas de las autoridades del transporte incluyen gases tanto inflamables como no inflamables, líquidos y sólidos inflamables, venenos y sustancias infecciosas, así como materiales radioactivos y diversos materiales peligrosos. La etiqueta NFPA también tiene forma de diamante, pero se divide en 4 secciones de colores diferentes. La sección roja representa el nivel de inflamabilidad del material. La sección azul representa los riesgos para la salud que implica el químico. La sección amarilla representa la reactividad del químico con otros químicos. Y la sección blanca indica los riesgos especiales que hacen que el químico se vuelva peligroso durante un incendio, como su reactividad con el agua u oxidantes que provocan que el fuego arda violentamente. Para cada uno de los colores primarios se utiliza un sistema numérico con una escala del 0 al 4 para describir la intensidad del riesgo. Por ejemplo, cuando ve un 0 en la sección de inflamabilidad roja significa que el químico no es inflamable. Pero el número 4 en la misma sección indica que el químico es altamente inflamable. Los fabricantes o proveedores de químicos pueden tener su propia identificación de riesgos personalizada, por lo que necesita familiarizarse con el sistema de su lugar de trabajo. También tome en cuenta que mientras algunos químicos representan múltiples riesgos, quizá la etiqueta solo indica el riesgo predominante. Así que infórmese y tome su tiempo para aprender todos los riesgos de los químicos que utiliza. Puede reducir los riesgos de los químicos peligrosos utilizando técnicas adecuadas de manejo y almacenamiento. Aunque los requerimientos específicos varían de un químico a otro, aquí presentamos algunos lineamientos generales que aplican a la mayoría de los materiales peligrosos. Antes de utilizar cualquier químico, asegúrese de saber de qué se trata. No utilice ningún químico cuyo contenedor no esté identificado. Al transferir los químicos, utilice el contenedor adecuado para cada material. Recuerde que el contenedor al que está transfiriendo el material también debe estar etiquetado de manera adecuada. Asegúrese que el contenedor sea resistente y a prueba de fugas. Apile los contenedores cuidadosamente para que no se caigan. No apile demasiados contenedores y no bloquee los pasillos o las salidas de emergencia. Trate los cilindros que contienen gases comprimidos como explosivos potenciales. No exponga los cilindros a temperaturas elevadas. Las temperaturas excesivas pueden disparar los dispositivos de prevención de ruptura o causar explosiones. Cuando un cilindro esté vacío, retire pronto el regulador. Sustitúyalo por una tapa protectora y márquelo como vacío. Asegure los cilindros con correas o cadenas al moverlos o almacenarlos, o colóquelos en una plataforma para evitar que se caigan. Nunca utilice cilindros que no puedan identificarse. Los materiales inflamables también requieren de precauciones especiales. A continuación presentamos algunas reglas para el manejo de materiales inflamables. Lleve las botellas de vidrio que contienen líquidos inflamables en una horquilla de goma para reducir el riesgo de rotura. Mantenga las fuentes de ignición lejos del material. Utilice procedimientos de enlace estático y de puesta a tierra al transferir químicos inflamables. Mantenga los químicos inflamables lejos del trabajo en caliente o las chispas. Y siga las reglas de no fumar en áreas donde se utilizan o almacenan químicos inflamables. Los oxidantes y los materiales inflamables son una combinación peligrosa. Almacénelos muy lejos los unos de los otros para evitar reacciones violentas en caso de un incendio. Utilice gabinetes a prueba de fuego aprobados por NFPA para almacenar los materiales inflamables lejos del área de trabajo. Muchos accidentes ocurren cuando los químicos se mueven a y desde áreas de almacenamiento. Use el sentido común y los métodos que proporcione la empresa para mover los químicos peligrosos. Mantenga el área bien ventilada al momento de trabajar con cualquier químico de riesgo para prevenir que los vapores o polvos dañinos se acumulen en el aire. Existen 4 formas en que los químicos peligrosos pueden penetrar al cuerpo. Pueden absorberse a través de la piel, inhalarse como polvo, gases o vapores, ingerirse o tragarse, o introducirse en objetos contaminados que perforan la piel. Para reducir el riesgo de exposición a los químicos peligrosos debe usar equipo de protección personal, o EPP, que está diseñado y probado para los químicos que se están utilizando.
Por ejemplo, algunos guantes de goma pueden desintegrarse cuando se exponen a ciertos corrosivos. Algunos químicos requieren de delantales o cubiertas completas para el cuerpo para protegerse de las salpicaduras o la contaminación. Quizá necesite de un dispositivo de purificación de aire en áreas donde la ventilación normal no le protege de vapores dañinos. Estos dispositivos pueden ir desde filtros de aire sencillos hasta respiradores o incluso aparatos respiradores autónomos. En todos los casos, proteja sus ojos con gafas de seguridad, gafas protectoras o una careta de protección. Proteja sus manos con los guantes adecuados. Los guantes de neopreno pueden protegerle de la mayoría de los corrosivos o solventes, pero no trate de adivinar. Su vida y su salud están en juego. Siempre revise los guantes antes de ponérselos para identificar señales de desgaste o fallas. Los guantes pueden fallar debido a la permeación o filtración de químicos a través del material o la penetración cuando se desgarra o perfora el material del guante. Observe con mucho cuidado las puntas de los dedos y entre los dedos para detectar rajaduras, agujeros o uso excesivo. Si hay cualquier indicio de daño, reemplácelos. Asegúrese que los guantes se ajusten a la perfección. Los guantes demasiado pequeños pueden dificultar el movimiento de las manos, mientras que los guantes demasiado grandes pueden quedarse atrapados en la maquinaria, causando lesiones graves. Antes de quitarse los guantes, tómese el tiempo de enjuagarlos con agua clara para retirar cualquier residuo químico. Esto evitará que sus manos lleguen a entrar en contacto con los químicos. Es posible que los zapatos de seguridad comunes no le protejan de todos los químicos, por ejemplo, de los corrosivos. Use botas de goma, cubrebotas de goma o zapatos de trabajo resistentes al ácido y de goma sintética para su seguridad. Revise las MSDS para cerciorarse que está utilizando la combinación correcta de equipo de protección personal para la situación. Su empleador le proporcionará el EPP adecuado, pero depende de usted usarlo de forma correcta. No se puede saber cuándo ocurrirán los accidentes, pero sí puede prepararse para manejarlos. El plan de acción de emergencia de su instalación contiene información específica para el manejo de emergencias con materiales peligrosos, incluyendo información para contacto, procedimientos de desalojo y rescate y lineamientos de reporte. Apréndase el plan antes de que tenga que usarlo. Su conocimiento puede salvar vidas y propiedades si lo aplica rápida y apropiadamente. En resumen, en caso de emergencia, haga lo que le enseñaron durante la capacitación y no estorbe. De no ser así, podría empeorar la situación y resultar ser otra víctima más. Si se produce un incendio que sea lo suficientemente pequeño como para combatirse con un extintor, asegúrese de utilizar el extintor correcto para el tipo de incendio que está combatiendo y que sabe utilizarlo de la manera adecuada. Recuerde el siguiente sistema. Tire del perno, apunte la boquilla, apriete la manija, rocíe de lado a lado en la base de las llamas. Si el incendio se vuelve demasiado grande o se le agota el agente extintor, desaloje de inmediato el área. Por último, cuando trabaje con o cerca de químicos peligrosos, asegúrese siempre de saber la ubicación de las estaciones de lavado de ojos, de las duchas de seguridad y el número del centro de control de veneno. Si le caen químicos en los ojos, vaya de inmediato a la fuente de lavado de ojos, mantenga los ojos abiertos bajo el agua y enjuáguelos continuamente por 15 minutos. Para salpicaduras más grandes, vaya a la ducha de seguridad sin demora. Entre en el agua corriente y quítese la ropa contaminada mientras está en la ducha. Tiene el poder de sacar provecho a los químicos peligrosos de muchas maneras. También tiene el poder de usarlos de manera segura siguiendo algunos lineamientos básicos. Sepa con qué está trabajando. Lea la etiqueta y las MSDS, asegúrese de entender los riesgos y las maneras de evitarlos. Instrúyase sobre cómo mover, transferir y almacenar los materiales de forma segura. Use el EPP adecuado de la manera correcta. Sepa cuál es su papel en caso de emergencia. Sepa cómo y cuándo combatir incendios que involucren químicos peligrosos. Igual de importante es saber cuándo no deben combatirse y en lugar de ello solicitar ayuda.
Por último, apréndase las ubicaciones del equipo de seguridad como extintores, estaciones para lavado de ojos y duchas de seguridad. El conocimiento, su conocimiento, es la clave para mantener bajo control los materiales peligrosos. Usted puede hacer la diferencia y mantener seguro su lugar de trabajo por su propio bien, el de sus compañeros de trabajo y el de su comunidad.